Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este fic de mi querida Lizzie Villers, que en el capítulo anterior, chicas, pues apareció, como yo suelo llamar a papá suegro. El señor Richard Granchester apareció en escena en ese hospital de Endell, que obviamente él la reconoció desde el primer momento en que la vio. Candy tenía sus dudas, pero por supuesto que lo iba a reconocer. ¿Quién no va a reconocer ese porte, ese caminar? Ay no, chicas, es que a pesar de que este hombre tiene sus años, como que siento que es bastante interesante físicamente, porque mi querido Terry, pues es mi querido Terry. Entonces, sí. Y sacó a la luz esa pregunta que todas nos hacemos, que ¿por qué no sigue con o no se quedó con Candy? Pues Candy le dice, pues yo también hubiera querido, pero pues no se pudo. Las circunstancias fueron otras. Hasta ahí acabó el tema, chicas. Qué bueno, porque si no, Candy se nos hubiera desmayado. Pero bueno, vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de esta historia llamada Al otro lado del océano. Capítulo 2. ¿Alguien con quien sanar? Aún conmocionada por los eventos del día anterior, Candy se negó a acompañar a Marta a Piccadilly Circus. Con frecuencia, si las cosas estaban tranquilas en el hospital, las enfermeras salían a hacer trámites personales como ir al banco, ir a la oficina de correos, hacer algunas compras, almorzar o tomar el té. Se dedicó a ayudar a las auxiliares con el trabajo de aseo de los pacientes. Luego asistió a 2 de ellos en la tarea de escribir cartas para sus esposas en Estados Unidos. A la hora del almuerzo, se encontró con la marquesa en el comedor y notó que muchas de las enfermeras y doctoras no estaban. Cayetana le contó que en la tarde habría una matiné en el Teatro Príncipe de Gales, una función benéfica para la recaudación de fondos para el hospital, a la que ella se moría por asistir, pero a la que Estacia no le permitió ir, argumentando que era mejor que las extranjeras se quedaran de guardia y las inglesas participaran de la función y luego del cóctel. A Candy no le importó. Prefería quedarse en el hospital trabajando. Apenas terminó de comer, se dirigieron al patio de enfermeras, un lugar tras la cocina de empleados, donde se solían reunir para fumar, tomar un café o té, conversar o simplemente apartarse del ajetreo habitual. La marquesa encendió un cigarrillo y Candy tomaba un café. Conversaban de asuntos fútiles. Nada importante. Eran 2 parlanchinas sin remedio, evadiendo un poco las enormes responsabilidades que tenían y disfrutando de los rayos del sol, tan esquivos durante el otoño. El descanso de las mujeres fue inesperadamente interrumpido por los gritos de la auxiliar Marie, anunciando que un convoy ambulancia acababa de entrar al hospital con varios heridos y un doctor al frente del traslado. Pedía frenético la ayuda de una asistente quirúrgica en uno de los pabellones. Candy le entregó la taza que tenía aún en las manos a Marie y salió deprisa atravesando la cocina y luego los corredores hasta llegar a la escalera más cercana y continuar su furibunda carrera hasta las salas de cirugía. Cayetana no se quedó atrás y corrió tras ella. Cuando por fin llegó, un hombre con uniforme militar le hacía señas con la mano para que se apresurara. Apenas estuvo ya frente a él, la interrogó alterado.
Es usted enfermera quirúrgica, y si no lo es, tendrá que aprender. Era una enfermera desconocida para él, por lo tanto, no tenía muy claro cuál era su preparación. Lo soy, le dijo ella jadeando. Entonces muévase y aliste el pabellón y prepárese usted para que me asista. Hay que operar a este hombre lo antes posible. Candy le ordenó a Cayetana que preparara al paciente mientras ella organizaba el instrumental y todo lo necesario para asistir al doctor, que no dejaba de gritar, apresurándolas mientras él se desinfectaba las manos y colocaba una bata limpia para operar. ¿Sabes anestesiar a un paciente? ¿Enfermera? Arley. Soy la enfermera Arley. Sí, doctor, lo haré. Le aplicaré enseguida el cloroformo, le contestó ella con amabilidad. Hágalo, le pidió un poco más sosegado y agregó. Escúchame bien, enfermera Arley. Este soldado tiene múltiples heridas de metralla, algunas en su cara. Hará exactamente lo que le diga por más descabellado que esto parezca. ¿Entendido? Candy asintió con la cabeza mientras aplicaba la anestesia al paciente y observaba al médico, un poco sorprendida. Se preguntó ahora más calmada, ¿qué pensaría la doctora Garrett o la doctora Murphy de este cirujano que había llegado a invadir una sala donde hasta ese momento no había lugar para un hombre? ¡Enfermera! ¡Enfermera Arley! ¿En qué piensa? Comencemos, por favor, debe concentrarse, le dijo ásperamente. Luego de media hora, Candy comenzó a apreciar que este hombre era un cirujano tan hábil como las médicas cirujanas. A pesar de que era un médico de guerra, y estos, debido a las circunstancias, sacrificaban la técnica para privilegiar el pragmatismo de la urgencia. Mostraba una forma de hacer las cosas, curiosamente, muy similares a la doctora Anderson. Incluso las manos de este doctor se parecían mucho, claro, más grandes, pero finas y delgadas como las de Anderson. También notó que la miraba más de lo que un cirujano podría mirar a su asistente. Esto la incomodó un poco. O quizás estaba sugestionada por el hecho de que tenía ya muchos meses que solo asistía a mujeres. Enfermera, voy a necesitar su mano, le dijo él haciéndole una seña hacia el pulmón derecho del joven. Sujete la charola y venga, le ordenó. Candy se movió hasta el otro lado de la mesa de operaciones y se paró al lado del médico. Él tomó la mano de ella. Necesito que use sus dedos como una pinza. Entre aquí y extraiga esa bala, dijo indicando con su dedo índice. Sé que puede hacerlo. Confíe en mí. Yo la dirijo. Sus manos son más delicadas que las mías. Sus dedos son más delgados, le dijo para imprimirle confianza. Candy hizo exactamente lo que él le pidió. Un poco insegura, introdujo su pequeña y fina mano en el cuerpo del joven herido. Él sujetaba su muñeca para darle firmeza a sus movimientos y le decía paso a paso qué hacer. Pronto sus dedos palparon el metal y extrajo aquel objeto del infierno. Muy bien, enfermera, lo logró. Ahora veamos qué podemos hacer por el rostro de este muchacho. Luego de trabajar por más de 1 hora en el rostro del soldado, retirando esquirlas aún incrustadas, incluyendo sus ojos, por fin, ella observó que el doctor desconocido se iba relajando y su tono de voz se volvía más agradable. Enfermera Arley, necesito más hilo de sutura, por favor, le pidió ya con más amabilidad. Enseguida, le contestó ella también en tono amable. Candy se movió rápido hasta la vitrina de instrumental y medicinas que estaba en la sala, justo detrás de ella, pero no consiguió lo que buscaba. Tendré que ir al dispensario, doctor. Ya no tenemos hilo aquí. Vendré en unos minutos. Candy enjuagó sus manos antes de salir y cuando regresó minutos después hizo lo mismo, ahora con solución jabonosa.
y le entregó el hilo al cirujano. Veo que es muy cuidadosa. Claro que es lo correcto, pero en el campo de batalla, la asepsia deja de ser una prioridad y uno deja de ver estas simples normas como algo normal. Ella solo sonrió ante el comentario y le pareció honestamente fuera de lugar. Luego de casi 4 horas de cirugía, el médico le pidió a Candy que trasladara al paciente a una sala de observaciones, mientras él terminaba el reporte médico. Le comentó además que se quedaría en Londres por 2 días, así que le haría seguimiento por el lapso de estas horas. Ella salió del quirófano para gestionar el traslado. Cuando regresó con unos camilleros y la enfermera Page, encontró a la doctora Alejandra Anderson conversando con el cirujano. Ella pudo escuchar cómo la jefa cirujana le reclamaba sobre la llegada de un convoy con heridos sin haber sido notificadas como solía pasar en estos casos. Notó que ambos médicos se hablaban con mucha familiaridad. Una vez que dejó al paciente a cargo de la enfermera Page en la sala de recuperación, Candy se fue a su habitación a descansar. Marta estaba vistiéndose para comenzar su jornada nocturna mientras conversaba con Cayetana y una de las francesas. Ella se recostó en su cama, sin prestar mucha atención a lo que hablaban sus compañeras. Se sentía muy agotada y hambrienta. Miró su reloj y descubrió que se había perdido la cena. Podía ir a la cocina y seguramente encontraría algo de comer, pero en ese momento solo quería estar recostada en su cama, descansando sus piernas. Antes de irse, Marta le informó que había recibido una carta desde América mientras estaba en el pabellón y que la dejó debajo de su almohada. Ella se levantó para buscarla, leyó el remitente y le produjo una gran alegría de ver que se trataba de su entrañable Archie. Inmediatamente rasgó el sobre y se dispuso a leer. Apenas unos minutos después, alguien tocó a la puerta del cuarto. Viéndola tan absorta, fue Cayetana la que abrió. Era el cirujano. Buenas noches, señoritas. Lamento molestarlas. Busco a la enfermera Arley. Cayetana abrió completamente la puerta y se giró hacia Candy, quien leía la carta de Archie sin percatarse de nada a su alrededor, porque esas líneas hablaban de sus seres más queridos, de Annie, de la señorita Pony, de la hermana María, de George, de Albert, incluso de la tía abuela. ¡Arley! ¡Arley, mujer, por Dios! Siempre en una nube. Te busca el doctor Anderson, le inquirió la marquesa. Oh, enseguida. Candy se levantó velozmente, dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su uniforme. El doctor observó toda la escena y esperó a que ella se acercara hasta la puerta para hablarle. Antes detalló cómo sus manos blancas y delgadas guardaron el sobre, acomodaron su cofia y ordenaban dentro de ella unos graciosos mechones de cabellos rubios, y después aplanaba el delantal. Sintió una especie de escalofrío cuando sus ojos destellantes lo miraron. Necesitó tragar grueso para comenzar a decir: creo que fui muy grosero con usted. Nunca me presenté. Vine a corregir la situación e invitarla a cenar si ya terminó su turno. Extendió su mano para estrecharla con la de ella y con una sonrisa le dijo: Wilbraham Alan Egerton Anderson, capitán del ejército británico y tercer barón de Egerton. Pero por favor, obvie esa parte. Son puras tonterías. Soy el médico cirujano que evacúa a los heridos desde Francia. Soy sobrino de la doctora Anderson. Puede decirme solo Alan o doctor Anderson, como usted guste. Ella estrechó su mano y se quedó muda, mirándolo. En ese momento pudo distinguir lo alto que era el doctor Anderson y pudo apreciar también sus ojos almendrados color acel.
Era como ver a otra persona. Relajado y osado, el médico le parecía realmente muy atractivo. La esperaré en el pasillo. Conozco un lugar llamado Odeninos. Sirven una comida italiana deliciosa. Estamos a tiempo de llegar antes de que cierren. Está abierto hasta las 23 horas. No le he dicho que sí, doctor, masculló ella. Enfermera, se perdió la cena por asistirme y yo en verdad estoy muy hambriento y creo que usted también debe estarlo, luego de 4 horas de trabajo quirúrgico. No quiero comer solo. Por favor, acompáñeme. Regresaremos antes de lo que se imagina. Debo volver para chequear a mis pacientes. El ruido en el estómago de ella la convencieron de aceptar la invitación del ya no desconocido doctor. En el fondo le dio gracias a Dios por la propuesta. Lo menos que quería era comer cualquier cosa en la cocina del hospital, y menos si era comida fría. Está bien, iré por mi capa y nos iremos. Continuará. Ay, chicas, si supieran lo que me remonta este nombre. Ay, Dios mío. Cirujano, médico de guerra, capitán del ejército británico. Ay, Dios mío, qué cualidades. Siempre me imaginé a Michael de esta forma, chicas. Pero bueno, vaya que la trajo cortita en el quirófano a Candy. O sea, pero se llevaron muy bien, o sea, hicieron un buenísimo trabajo en la cirugía, Candy asistiéndolo, por supuesto, y apoyando en el paciente, porque no era fácil, chicas. Recordemos que todavía lo que era cuestión de médicas todavía faltaba mucho. Y sigue faltando mucho, pero en aquella época pues era peor porque estaba la Primera Guerra Mundial y pues todo era improvisado. Como lo dijo Alan, en la guerra no suele verse lo que era, el aseo era muy nulo. Por eso venían las infecciones, venían todo lo que era gangrena y todo ese tipo de problemas por la falta de higiene en todo, pero pues era entendible, chicas. Estaban en un lugar con tierra, con polvo, con lodo, o sea, no había tiempo para limpieza, era salvar al paciente, que no fuera tan perjudicado con el problema que tenía en ese momento. Y para mí que Cayetana, esa Cayetana es la que le va a quitar lo timidez a Candy. Como que es muy extrovertida, muy... No conozco españoles, chicas, pero por lo que he visto y he escuchado, son muy extrovertidos. Entonces no me parece nada extraño que Cayetana sea una de las grandes amigas de Candy en este fic. Así que denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.